Arranca una nueva temporada de Fórmula 1 en Melbourne, con muchas novedades en los monoplazas y en la normativa. Y todo el mundo se pregunta una cosa: ¿llegará la 33? ¿Llegará la nueva victoria de Fernando Alonso? Pues soy Álvaro Camacho y hoy te contamos todo en minuto 116. Arranca una nueva temporada en la Fórmula 1, una temporada vibrante. Quien entendió, entendió. Y para ello tengo conmigo a nuestro compañero de As Motor, Víctor Serrano. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estamos? Bien, bien. Aquí esperando a que empiece ya a moverse la cosa. Una temporada con muchas novedades, tanto en el reglamento como en los monoplazas. Una temporada en la que vamos a tener dos grandes premios aquí en nuestro país, en España, en Barcelona en junio y en Madrid, que se estrena el Mad Ring en septiembre. Pero como decía, una temporada de muchas novedades. Cambios en el motor, con mucha importancia al motor eléctrico, coches con menor peso y menor tamaño también. Algunas novedades en tema de DRS, el botón boost que aparece. ¿Qué suponen y qué son estas novedades? Que vamos a ver, una Fórmula 1 más lenta, más rápida, más adelantamientos, menos, una Fórmula 1 más estratégica, más, digamos, loca. ¿Qué es lo que nos depara esta Fórmula 1 2026? Bueno, sí, para empezar, como dices, hay mucha incertidumbre siempre cuando se estrena un nuevo reglamento eh, para ver qué pasa en la pista, ¿no? Hasta que no veamos unas cuantas carreras, no te digo ya solo una este fin de semana en Australia, sino unas cuantas carreras, no sabremos cómo serán. Pero sí, muchos cambios, como ha dicho, con coches más pequeños y ligeros, que con lo que se espera conseguir con eso también más simples en chasis, en aerodinámica, con lo que se espera que haya batallas más cerradas entre los coches, que se puedan seguir más fáciles unos a otros y fomentar el cuerpo a cuerpo. Veremos a ver en qué queda eso. Eh, con unas normas también interesantes, ¿no? Con esa mayor aportación de energía eléctrica que va a ser tan crucial en las carreras, esa gestión de energía que, bueno, que va a dar un componente estratégico muy importante tanto a los pilotos como a los equipos, ¿no? Va a haber, como dicen, mucha variedad estratégica. Se resumen los cambios a la hora de la nueva reglamentación en 5 puntos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la aerodinámica activa, que es que los alerones, tanto trasero como delantero, se abren en las rectas para compensar un poco esa pérdida de potencia general del coche en las rectas y se cierren las curvas para fomentar un mejor paso por curva. Luego tenemos un modo de adelantamiento que es lo que sustituye al DRS, que no va a ser un DRS como tal. Antes, cuando estabas a un segundo de un coche, activas el DRS y podías adelantar o intentarlo. Ahora, al no haber DRS como tal, se utiliza este sistema que Ujú. te permite utilizar toda la potencia eléctrica del MGUK para atacar al coche de delante. Pero el coche de delante puede defenderse con lo que se llama el modo boost o modo impulso, no sé qué nombre se utilizará en castellano, pero algo así, Ujú. que tiene un botón en el volante, que es como que te da toda la potencia, tanto eléctrica y de motor de combustión combinada en el coche, para poder defenderte en esos momentos de tensión. Eh, Luego tenemos también la recarga, que va a ser súper importante, cómo se recarga esta batería, dónde la recargas, en la forma en la que frenas. Hay una estrategia que se va a utilizar mucho que se conoce como Leaf and Coast, que es Ujú. que cuando te acercas a una frenada, pues antes, unos metros antes, levantas el pie del acelerador para que ya con esa inercia se vaya cargando el coche. Ujú. También se ven muchos cambios bruscos de marchas con cambios cortos, ¿no? En marchas bajas para generar esa retención mayor en las curvas. Por eso son un poquito más lentos en la vuelta también estos monoplazas, porque tienen que regenerar más energía en las curvas. Eh, y luego también puede aparecer un fenómeno que tienen que evitar los pilotos, que se va a oír bastante este año, que se llama clipping o derating, Ujú. que es que se quedan en un momento dado sin energía eléctrica y solo tiran del motor de combustión, entonces, claro, no tienen toda la potencia a su disposición y se pueden quedar vendidos en ciertas situaciones. Eso tienen que evitarlo también, ¿no? Es un poco esos 5 conceptos que se van a manejar este año y a ver cómo empiezan las carreras, porque puede ser, sobre todo al principio, bastante caótico en salidas y más, que si quieres ahora comentamos.
Pues arranca ya este fin de semana en Melbourne, pero hemos tenido también varias semanas de pruebas, tanto en Barcelona como en Bahrein, aunque algunas escuderías no han llegado a tiempo o han empezado un poco más tarde, o incluso han decidido por cuenta propia no arrancar, por ejemplo, en esa primera semana en Barcelona. Pero a mí me ha llamado la atención, más allá de lo que ha ocurrido en los test, que ahora te preguntaré, leyendas como Verstappen, Alonso o incluso Hamilton, que entre los tres acumulan, por ejemplo, 13 títulos mundiales, se han quejado mucho de estos nuevos cambios, de estos nuevos monoplazas. Pero ¿cómo han ido los test? Porque, si no me equivoco, ha habido cambios en normativa y en los coches, pero parece que siguen reinando las mismas escuderías de Sí, siempre. sí, sí, los cuatro grandes se mantienen como están y veremos incluso con más distancia del resto, ¿no? Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren. Vamos a ver en qué orden este fin de semana en Australia, pero son las cuatro potencias dominadoras y van a seguir siéndolo por lo visto en pretemporada. Y luego todos los demás se van a englobar en esa parrilla media, Ujú. que veremos quién la lidera. Se habla muy bien de Haas, se habla muy bien de Alpine, que ha cambiado de motor, ha dejado de fabricar el suyo para pasar a Mercedes. Ahí van a estar, no sé, el Racing Impulse también que van a poder hacer con un motor de Red Bull que ha nacido bastante bien. Eh, y por desgracia, los equipos de los tres españoles, Williams y Aston Martin, pues van a sufrir bastante, ¿no? Ahora entraremos más en detalle, pero sí lo que decías que las principales de la parrilla, Verstappen, Alonso, Hamilton, alguno más por ahí, pues se han quejado bastante de la complejidad de estos coches, de la velocidad que se ha perdido, de todo lo que tienen que estudiar para saber cómo se gestiona, sobre todo la energía, ¿no? Que es algo que se lleva haciendo muchos años en Fórmula E, pero que para la Fórmula 1 es muy nuevo. Ujú. Y sí ha habido voces críticas, pero bueno, vamos a ver si las carreras son divertidas, que es lo importante, ¿no? Y a darle un poco de tiempo a estas normas para ver si las críticas son acertadas o no. Pero hay algunos pilotos que no, que de momento no les gusta lo que han probado en Barcelona y Bahrein. Así que a ver cómo van también desarrollándose los coches durante la temporada, porque ahora hay mucho margen de mejora y no tienen que ver nada los coches con los que empiezan con los que van a acabar la temporada, ¿no? Vamos a hablar de uno de los protagonistas, ya no es porque sea español, también porque ha sido protagonista negativo, la escudería de Fernando Alonso, Aston Martin, con el AMR 26. Llega Adrian Newey, como dice el propio Alonso, ese efecto Newey genera expectativas y expectación dentro de, no solo de la parrilla, sino dentro de los aficionados a la Fórmula 1, y llega de la mano también de un nuevo motor Honda. Más allá de todas las novedades que pueda traer ese diseño de Niwi, lo que destaca este AMR26 es por su diseño, digamos, más diferente al resto de otros monoplazas, con un enfoque más agresivo para buscar ganar carreras, ¿no? Pero llegan los primeros test y sabemos que el coche que empieza ahora no es el que va a ser el que llega a la última carrera en Abu Dhabi. De hecho, ya ha habido ciertos ajustes durante esta pretemporada, pero llegan los test y vemos como Alonso sufre una gran avería que lleva a una bandera roja en los propios test, y el tema de las vibraciones extremas del motor. Tanto Stroll como Alonso han dicho que el Stroll el primero no puede dar más de 15 vueltas y Alonso Eso es. 25. El propio Alonso, perdón, ha dicho que si estuviese luchando por victorias, pues podría aguantar, ¿no? Un poquito más. Pero el propio Stoll también ha dicho que es como sentarse en una silla eléctrica. Eh, Sí, sí. Bueno, un poco exagerado eso, pero sí. pero es que más allá de eso, en los test, Aston Martin ha sido el 10º de 11 equipos en cuanto a resultados. No sé si es una señal muy optimista y si hay algo a lo que se puede agarrar Aston Martin en este inicio de temporada para partimos de la base que es muy negativa a mejorar al corto plazo. A ver, Aston Martin, la situación en la que está, lo primero es solventar esas vibraciones tan extremas en el motor, que ya ha dicho Newey que son peligrosas para los pilotos y ya has dicho tú lo que han dicho cada uno, ¿no? Mm, Honda ha estado trabajando estas 2 semanas desde que acabó la pretemporada en eso, a ver qué han podido solucionar, pero se parte de una base muy decepcionante, ¿no? Muy decepcionante porque todo el proyecto que se ha generado alrededor de Niwi, con ese chasis tan radical que vimos en Barcelona, eh, que,
que no va a poder actuar a su 100% porque ahora lo que cuenta, lo primero es un motor, tener un buen motor, un motor fiable que te permita Ujú, rendir al 100%, eso Honda ahora mismo no lo tiene. Entonces estas primeras carreras Aston Martin se la va a tomar pues como una larga de la temporada, por así decir, ¿no? Ir probando cosas sesión a sesión, carrera a carrera, ir ajustando todo lo que puedan, ir a poco ganando fiabilidad y desbloqueando potencial del coche, pero llevan un retraso acumulado que no va a ser fácil de solucionar. Son problemas muy, muy graves estos de las vibraciones en el motor. Entonces, la cuestión es, por lo menos, sobrevivir ujú, lo que puedan estas 6 primeras carreras, ¿no? Y digo 6 primeras carreras porque la FIA, para ayudar un poco con el inicio de esta normativa, pues ha fomentado un sistema de concesiones que se ujú, llama ADUO, que a partir de cada 6 carreras, pues sí, se va a analizar las subidas de potencia y aquellas que tengan un rendimiento por debajo del 3% con respecto al mejor motor, por así decir, ujú, pues van a recibir ciertas concesiones, ¿no? Como más ayudas, más horas, perdón, en el banco de pruebas del motor, un poco más de límite presupuestario, poder homologar un motor. Entonces, pues esa esperanza está ahí de Aston Martin de agarrarse a eso, que a partir de la sexta carrera, pues con todo lo que han aprendido de las 6 primeras, más todas las pruebas que vayan haciendo en el banco de pruebas de Honda y demás, pues puedan a partir de ahí, si acaso, si lo necesitan, homologar un nuevo motor que acabe con ese problema de las vibraciones, Dios quiera, y a partir de ahí crecer, ¿no? Pero ahora lo principal es que en Australia no van a poder acabar la carrera. Va a ser, ya ves, como han dicho todos los protagonistas, tremendamente complicado. Es prácticamente impensable que acaben la carrera y a ver las próximas de China, Japón y las que vengan, ¿no? Porque también con el conflicto que tenemos en Oriente Próximo, a ver qué carreras hay. Pero para empezar, muy decepcionante este inicio de Aston Martin, que veremos a ver en la segunda parte de la temporada si empieza a abrirse un poco el cielo y a ver la luz, pero ahora mismo pinta muy negro. presente bastante poco esperanzador, pero tengo aquí un par de datos y te tengo que lanzar esta Vale. pregunta. Se cumplen justo ahora esta semana 25 años del debut de Alonso en la Fórmula 1 con Minardi. Es su cuarto año en Aston Martin. Eh, Tristemente ha ido de más a menos porque en su primer año, cuando llega en 2023, hace 8 de 22 podios, terminando cuarto en el Mundial, que es bastante bueno. De hecho, su último podio es en Sao Paulo en 2023, que hace un tercer puesto. Pero su última victoria es con Ferrari en España, aquí en Barcelona, en 2013. Alonso es innegable que es un gran piloto. Ha ganado, ha sido campeón mundial de resistencia de FIA, 2 veces campeón de las horas de Le Mans, 24 horas de las horas, campeón de las 24 horas de Daytona, perdón, 2 veces campeón mundial de Fórmula 1 y además de 3 subcampeonatos mundiales de Fórmula 1. Pero más allá de todo el meme, toda la esquizofrenia en el buen sentido de la palabra que genera Twitter Fórmula 1, digamos, hay Ya. un dato que quiero remarcar también, es que con Newey, todas las temporadas, las 37 que ha diseñado un coche, ha hecho podio con ese monoplaza. Y en un 80% de los casos, es decir, 30 de 37 temporadas, ha logrado victoria con un monoplaza diseñado por él. Entonces, yo te pregunto, ¿va a llegar la 33 este año o no? Ahora mismo eso, también te digo, Hamilton había hecho podios todas las temporadas y el año pasado con Ferrari se junta el mejor piloto de la historia con números, por títulos, con la mejor escudería y es la primera vez que no sube al podio, o sea que las estadísticas se rompen al final, ¿no? Por lo de Newey, digo. Entonces, la 33 ahora mismo, pues no la veo por ningún lado, no la veo por ningún lado. ¿Cómo puede cambiar esto tanto durante la temporada por ese margen tan amplio de desarrollo que tienen todos los equipos, especialmente Aston Martin, al ser el más retrasado? Ujú. Pues vete a saber cómo llegamos al último tercio de la temporada. Me extrañaría mucho que fuera para conseguir victorias, porque los demás equipos no se van a quedar quietos, van a seguir mejorando sus coches también, ¿no? Esto va a ser una carrera de fondo. Y el que parte más atrás es Aston Martin. Entonces, esta temporada, si me preguntas ahora mismo, no la veo, pero como puede cambiar tantísimo todo, al 100% no la descarto, pero es que ahora mismo, según el panorama que tenemos, la 9 no nos deja ver la luz. Entonces. Ya te digo que la 33 va a seguir esperando por lo menos unas cuantas carreras más, seguro. Luego ya veremos. Sobre todo de cara al año que viene, ya
sería otra cosa. Se habla mucho de que siempre se pone excusa, ¿no? De que Alonso no gana nada, no gana nunca. También se habla de que es cierto que al final el coche hace mucho. Lo cierto es que dentro de sus posibilidades, él siempre compite al máximo y casi siempre gana. Mira, tengo el dato aquí. 22 temporadas en Fórmula 1, 14 compañeros diferentes y solo en contadas ocasiones, 3 compañeros, digamos, tiene un récord negativo en su contra, digamos. Por ejemplo, tiene un récord negativo contra Jarno Trulli en temas de clasificación solo. Bueno, Eh, sí, eso al principio de su carrera en Renault, ¿no? En Fórmula 1, Efectivamente, que digamos 2003. que los resultados fueron 15-16 a favor del italiano. En ese sentido, porque luego en tema de carreras, posición en carreras y puntos, es favorable a Alonso. Ujú. Con Hamilton también en temas de clasificación tiene un resultado peor, pero luego en clasificación en carrera fue mejor, incluso en tema puntos empataron ambos la temporada Sí, que coincidieron eso fue en ellos. 2007, aquella temporada tan caótica Sí. también y bueno, Y mucho, con, mucho trasfondo detrás. Y contra Ocon también tiene un resultado negativo en cuanto a puntos, 162 a 166, pero en términos de clasificación y carreras es favorable a Alonso. Yo te quiero preguntar, con lo que he avanzado antes de lanzarte estos datos, si se minusvalora a Alonso como deportista y como piloto, porque sabemos que dentro de la propia parrilla está considerado como uno de los mejores de la historia. Desde luego, y lo es. Lo que pasa es que la gente que sigue el deporte en general tiende a ser resultadista, ¿no? Para ver más a fondo o más en profundidad lo que acontece en la Fórmula 1 hay que seguirla, bueno, pues más en detalle o quitándose un poco esos prejuicios de los resultados, ¿no? Porque aquí al final no es un deportista que depende de su capacidad, de su plena capacidad para conseguir las cosas. Aquí es un deportista junto a una máquina y la Ujú. máquina te pone a lo mejor el 80% del resultado. A lo mejor con esta Fórmula 1 va a tenerse un poco más en cuenta la mano del piloto, veremos a ver cómo son las carreras. Eh, pero sigue siendo un deporte de máquinas, ¿no? Y entonces, si tú no tienes una máquina disponible que te permita competir por ganar, por mucho que tú seas el mejor de la parrilla, lo máximo que vas a poder aspirar te lo va a marcar el coche, ¿no? Fernando, si lo comparamos con Stroll estos últimos años, solo tienes que ver que consigue clasificar muchas veces hasta la Q3 al Aston Martin, mientras su compañero se queda en la Q1. Eso te dice mucho, ¿no? Casi siempre le suele sacar unas cuantas décimas de más en clasificación y en carrera Fernando es un martillo, es súper fiable y hace siempre lo máximo que le permite el coche y todos los que trabajan junto a él lo dicen, ¿no? Que da siempre el 100%, que es difícil encontrar un piloto como él que saque el máximo rendimiento. Te diría que hay en la parrilla a lo mejor un par o tres que puedan ser capaces de eso, uno el Verstappen, por supuesto. Eh, pero de Alonso no se puede dudar. Con la cantidad de años que lleva en la Fórmula 1, con todo lo que ha demostrado en su carrera, que sigue estando ahí al pie del cañón a sus 42 años, me parece que tiene ahora, pues, ¿qué te voy a decir? Es que no se puede pedirle más. Eh, yo nunca me cansaré de defenderle y de debatir a quien me diga bueno, porque es que no gana carreras hace muchos años ya, pero es que esto no solo va de pilotos, es un deporte de ingenieros, de máquinas, y si no tienes la tuya a tu alcance, pues la mejor o una de las mejores para competir, pues es muy complicado. Luego entramos en el debate de si ha elegido bien durante su carrera. Eso es otro debate. Mm. Ha estado en los mejores equipos, pero en momentos particularmente sensibles o difíciles, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener también esa suerte, ¿no? De estar en el momento adecuado, en el equipo adecuado, que eso también se le ha resistido, pero él siempre a su 100%, la motivación de Fernando siempre ha sido máxima, excepto esa temporada que tuvo que decir un hasta luego a la Fórmula 1 para reencontrarse, por así decir. Pero no se puede dudar de él y Fernando Alonso está considerado como uno de los mejores de la parrilla y de la historia. Para cerrar, quiero que me des tu predicción. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial? ¿Crees que tanto Sainz como Alonso van a llegar a hacer podio o van a ganar alguna carrera? Y si el Aston Martin, por supuesto, va a mejorar de aquí a lo que termina la temporada. A ver, entiendo la pregunta de las predicciones, pero predicciones ahora se pueden hacer pocas. Este año especialmente, porque es que, aunque se haya visto que, bueno, que Ferrari ha liderado los test y parece que bastante bien, aunque de Ferrari me creo un poco los resultados de pretemporada porque ha habido chascos Ujú. importantes a lo largo de su historia. Mercedes también pinta muy bien,
No sabemos tampoco lo que se ha podido esconder o no en los test. Red Bull y McLaren veremos, porque Red Bull es lo que te digo que ha nacido con un motor bastante bueno para ser creado por ellos por primera vez. Entre esos cuatro se va a jugar el Mundial, de eso no hay duda. Pero cómo se coloquen ahora y cómo se coloquen al final de temporada puede cambiar mucho. Ah, Entonces, mójate, mójate. no, es que no me puedo mojar, tío. Te puedo decir que en caso de que Mercedes luche por el Mundial, Russell va a estar ahí. Ujú. Russell va a ser su gran baza. Si Ferrari lucha por el Mundial, veo más a Leclerc que a Hamilton, aunque Hamilton cuando tiene un monoplaza que le acompaña y tiene por la mano, ya hemos visto que es súper bueno, es de los mejores, pero Leclerc eh, lleva mucho más en Ferrari y puede tener un puntito más. Eh, Verstappen va a estar ahí a la mínima que tenga un coche que esté a medio segundo, 3 décimas del mejor. Ujú. De Verstappen tampoco se puede dudar. Y de McLaren veremos. El McLaren es el equipo campeón, ha demostrado muy buen hacer estos pasados años y también va a ser muy competitivo, ¿no? Lo que pasa es que este año no se va a poder permitir pelear con sus dos pilotos por el Mundial. Va a tener que elegir en cierto momento porque no va a tener a priori Ujú. la superioridad que tuvo el año pasado, ¿no? Entonces va a tener que elegir uno de los dos en un momento dado si quiere pelear el Mundial con uno. Yo confío en que por lo menos tengamos a esos cuatro equipos más o menos cerca, que se vayan intercambiando el orden durante la temporada Ujú. y nos den una victoria por el Mundial acorde a las expectativas. Pero a decirte un favorito, muchos dan a Russell por el Mercedes Ujú. tan fuerte como se ha mostrado, ¿no? Pero hasta que no veamos todos los monoplazas en sus condiciones al 100%, a partir de la clasificación en Australia, no vamos a saber realmente el orden y ya te digo que esto puede cambiar mucho a lo largo del año. Cortita y al pie. De sí y no. Sí, ¿Podio ¿verdad? o podio de Alonso o Sainz? ¿Victoria de Alonso o Sainz? ¿Sí o no? Ah, sí, también. Bueno, vamos a ver. ¿Sí o No no? veo ahora mismo ni podios ni victorias de ninguno de los dos. Porque Williams no está en una situación tan mala como Aston Martin, pero es verdad que está ahora, pues, no te voy a decir a la cola de la zona media, pero ahí, ¿no? Por encima de Audi y Cadillac a lo mejor, pero por debajo de los demás, ¿no? Porque el coche ha nacido también bastante mal, ¿no? Tiene bastante sobrepeso, por así decir, no han conseguido reducir ese peso mínimo porque tuvieron un invierno difícil con los castes de la FIA, no fueron, parece que tuvieron algunos problemas para pasarlos, ¿no? Y eso obligó a aumentar el peso para tener una mejor seguridad, una mayor resistencia a los impactos y tiene que ir aligerando coche poco a poco y también ir desbloqueando rendimiento, pero tienen a su favor una red de seguridad como es el motor Mercedes, que a partir de ahí pueden crecer, ¿no? Por ese lado están salvados con el motor Mercedes y sus expectativas de crecer durante la temporada son mucho mayores que las de Aston Martin, para empezar. No sé si les dará para llegar al podio porque la distancia es bastante grande con los mejores, Ujú. pero bueno, por lo menos para pelear por puntos van a estar seguros a lo largo de la temporada. Veremos si antes o después, pero van a estar ahí. Pues Víctor, muchas gracias por tu análisis de este arranque de temporada de la Fórmula 1. Gracias por pasarte y nos vemos muy pronto. Nada, gracias a vosotros y estaremos ahí siguiéndolo. Un abrazo. Y a vosotros, muchas gracias por estar un día más. Nos vemos en el próximo episodio. Recordad que tenéis los anteriores, tanto en la web del Diario As, en nuestro canal de YouTube y en el resto de plataformas de audio. Nos vemos.